La grieta comenzó en otoño, cuando las lluvias golpearon la sierra con puños de barro. Magdalena la vio por primera vez en el piso de la cocina, una línea delgada que serpenteaba entre las losas de adobe cocido, como si la tierra debajo estuviera respirando, expandiéndose, queriendo salir. No era la primera grieta. Las casas viejas en la sierra respiran con las estaciones, se retuercen, gimen. Su marido Jesús había muerto hace 16 años. Tuberculosis, silencio y luego nada. Y desde entonces la casa parecía envejecer más rápido, como si la ausencia de un hombre la desmoronara desde adentro. Magdalena tenía 58 años. Su espalda se curvaba como una rama mojada. Sus manos, que una vez fueron finas, cuando era muchacha en el pueblo los hombres las miraban, ahora eran nudosas, quemadas por el sol y el trabajo. Vivía sola en esa casita de piedra gris que su padre le había dejado, al borde del camino que bajaba hacia el pueblo de San Miguel del Espíritu, una aldea de no más de 300 habitantes, donde los nombres se repetían generación tras generación, donde los secretos dormían bajo tierra como raíces viejas. La casita estaba construida sobre una colina que miraba hacia el valle. Abajo, los campos de maíz se extendían como un mar verde en verano, café oscuro en invierno. Más allá, entre la neblina de la tarde, se veían las ruinas de la hacienda San Ramón, una mansión colonial que había sido abandonada 30 años atrás, cuando el dueño, don Porfirio Vega, fue asesinado en su propia cama durante la Revolución. Nadie hablaba de don Porfirio. Era como si el nombre mismo estuviera prohibido, una palabra que se ahogaba antes de pronunciarse. Magdalena hirvió agua para el té de hierbabuena. El vapor subía lentamente, espeso, lleno de olor a tierra mojada. Ella se sentó en el banquillo de madera, el mismo donde se había sentado cada mañana durante 50 años, y miró la grieta. Parecía que pulsaba en la luz del atardecer. Se acercó, descalza. Siempre estaba descalza dentro de la casa, una costumbre de su juventud que nunca abandonó. Y pasó el dedo sobre la línea. La grieta era profunda. El barro caía dentro, susurrando. Esa noche, acostada en el petate que compartía con las sombras y los sonidos de la sierra, el viento en los árboles, los grillos, las ratas en la pared, Magdalena oyó algo diferente, un sonido sordo, lejano, como si alguien golpeara madera debajo de la tierra. Una vez, luego otra, luego silencio. Se incorporó, el corazón acelerado. Esperó. El sonido no volvió. Vieja loca, se dijo a sí misma, la frase que usaba cuando su mente le jugaba trucos. Las casas viejas hablan, las casas viejas sueñan, pero a la mañana siguiente la grieta era más grande. Magdalena tomó una vela y una palanca de hierro que había pertenecido a Jesús, cuando él todavía arreglaba cosas, cuando todavía tenía manos que sabían qué hacer. Golpeó suavemente alrededor del borde de la grieta. El adobe se desmoronaba. Bajo la capa de losa había más barro, y bajo el barro algo más duro. Piedra. Trabajo de construcción antigua, quizá. El corazón de Magdalena latía en su garganta. Trabajó lentamente, con paciencia de vieja. No tenía prisa. El tiempo era lo único que le quedaba en abundancia. Quitó el adobe pieza a pieza. La vela tiembla en su otra mano, iluminando un agujero que crecía en el suelo de su cocina. El olor que emanaba de abajo era particular. Tierra, humedad profunda y algo más, algo que no podía nombrar. Algo antiguo. Cuando el agujero fue lo suficientemente grande, Magdalena pasó la vela adentro. Lo que vio la hizo retroceder, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro asustado. Escalones, tallados en la roca, descendiendo hacia la oscuridad. Se sentó en el piso, respirando lentamente. Sus manos temblaban. Pasó una hora así, tal vez más, mirando ese agujero negro, esa boca de piedra que se abría en su cocina. Rezaré, pensó. Rezaré, y cerrará los ojos, y mañana no estará aquí. Pero sabía que era mentira. Sabía que el agujero seguiría ahí, respirando, llamando. Esa noche no durmió. Se sentó en la oscuridad de su cuarto, oyendo el viento, oyendo la sierra,
oyendo el silencio profundo que venía de abajo, de esa boca de piedra que se abría bajo su cocina. Capítulo 2. El descenso. Al amanecer, Magdalena hizo café. Las manos le seguían temblando. Echó el café molido en agua caliente, viendo cómo los granos se hundían lentamente, tiñendo el agua de marrón oscuro. Fue a la cocina, donde el agujero seguía esperándola, negro, silencioso, pero presente, como una presencia viva. No sabía por qué, pero sintió que debía descender. No hoy, pero pronto. La curiosidad que creía había muerto con Jesús, con su juventud, con las pocas cosas bonitas que la vida le había dado, resucitó dentro de su pecho como una criatura que se despierta de la hibernación. Pasaron 3 días. Magdalena amplió el agujero, quitando más adobe, más piedra. Trabajaba lentamente, con las herramientas viejas de Jesús, buscando en la cocina oscura, en la luz gris que entraba por la única ventana. En la noche, se sentaba en el banquillo y miraba hacia abajo, escuchando. A veces le parecía oír voces lejanas, como un coro de personas susurrando en un idioma que no comprendía. Otras noches, solo oía el silencio profundo. El 4.º día, Magdalena se ató un trapo alrededor del pelo, se puso un rebozo más grueso y comenzó a descender. Los escalones eran estrechos, tallados de forma tosca en la roca viva. Sus pies, descalzos siempre, encontraban apoyo en cada peldaño. Bajó lentamente, una vela en la mano, el corazón regulado por la respiración lenta de una mujer que ha aprendido a vivir sin miedo, porque ya ha perdido todo lo que importa. La temperatura bajaba con cada paso. Pronto, su aliento se volvió visible, pequeñas nubes blancas que desaparecían en la oscuridad. Los escalones terminaron. Un pasillo se abrió ante ella, angosto, con las paredes de piedra tallada a mano. Aquí, la construcción era más cuidadosa, más antigua. Magdalena pasó la vela a lo largo de las paredes, viendo marcas de herramientas, virutas de piedra fosilizadas en el polvo de siglos. El aire era denso, frío, y su aliento sonaba fuerte en el silencio. El pasillo giró, se hizo más ancho, y entonces Magdalena entró en una cámara. Era grande, imposiblemente grande. La vela no alcanzaba a iluminar las paredes lejanas, pero Magdalena podía sentir el espacio alrededor de ella, como si las paredes estuvieran absorbiéndola lentamente. El techo era alto, perdido en la oscuridad. En el suelo, vio formas. Al principio su mente no las procesó correctamente. Luego, gradualmente, entendió lo que veía. Huesos, no muchos, 2, tal vez 3. Restos de esqueletos que yacían sobre el polvo del suelo, algunos cubiertos de fragmentos de tela podrida, otros expuestos al aire, blancos como piedra caliza. Magdalena se acercó, temblando pero sin retroceder. En la luz de la vela, vio que algunos de los huesos tenían marcas, cortes, fracturas que no eran naturales, hemorragia antigua, violencia preservada en calcio. Se arrodilló junto a uno de los esqueletos. Esto había sido un hombre, alguna vez. Un trabajador, quizá. Sus manos tenían las articulaciones agrandadas por el trabajo, los dedos retorcidos. Magdalena extendió la mano, casi tocando la calavera, pero no. No podía. No debía. Era una profanación, aunque sabía que aquello que tocaba había dejado de ser humano hace decenios, quizá un siglo. A su lado, en el suelo había un objeto. Lo recogió con cuidado. Una moneda de plata tan oscura que casi parecía negra. La llevó a la vela. 1887 grabado en un lado, la cara de Porfirio Díaz en el otro. La moneda temblaba en su mano. Magdalena se puso de pie. Necesitaba ver más. Necesitaba comprender qué era este lugar. Levantó la vela y caminó más adentro de la cámara. Y fue entonces cuando oyó la voz. No fue un sonido fuerte. Fue débil, lejano, como si viajara a través de tuberías de piedra, a través de siglos de silencio. Una voz de hombre, susurrando, casi llorando. «Agua. Por favor, agua». Magdalena se detuvo. La vela en su mano temblaba, haciendo que las sombras bailaran sobre los huesos en el suelo.
Esperó. El sonido no volvió. ¿Quién está ahí?, llamó, su propia voz pequeña, insignificante en la vastedad de la cámara. Silencio. Caminó más lejos, adentrándose en la oscuridad. La vela era débil, apenas iluminaba unos metros. Después de lo que parecieron horas, pero fueron quizá minutos, la cámara se estrechó de nuevo, formando otro pasillo. Magdalena lo siguió, su respiración el único sonido, sus pies desnudos sobre la piedra fría. El pasillo giró nuevamente, y se abrió en una segunda cámara, más pequeña que la primera. Aquí la luz de la vela revelaba más formas en el suelo, más huesos, pero también algo más. En la pared había lo que parecía ser un escritorio de piedra, y sobre él, objetos. Magdalena se acercó. Con extremo cuidado tocó lo que encontró, un cuaderno de cuero tan seco que se desmorona bajo los dedos. Las páginas estaban escritas en una caligrafía cuidadosa, con tinta que apenas se veía. Pudo leer fragmentos. 1889. Trabajadores de la hacienda. Deuda. Castigo. Las palabras se desvanecían, la tinta demasiado vieja, el papel demasiado frágil. Y entonces de nuevo la voz, esta vez más cerca, esta vez más clara. Una voz de mujer suplicante. «No me dejen aquí. Por el amor de Dios, no me dejen». Magdalena soltó el cuaderno. Su corazón galopaba. No era posible. Nadie podría estar vivo aquí, en esta tumba de piedra, durante más de 60 años. Era imposible. Pero la voz era tan real, tan desesperada, que Magdalena sintió como si algo frío le acariciara la espalda. «¿Dónde estás?», gritó. «¿Dónde?». Un sonido metálico resonó en las paredes de piedra. Una puerta. En la pared más lejana de la cámara, casi invisible en la oscuridad, había una puerta de hierro oxidado, y Magdalena la había visto hace segundos, pero su mente no la había registrado. Ahora la veía claramente. Una puerta pequeña con un cerrojo de hierro, y de debajo de la puerta, casi imperceptible, salía un ligero rastro de luz. Magdalena avanzó hacia la puerta, cada paso deliberado, cada respiración profunda. Extendió la mano hacia el cerrojo. La voz sonó de nuevo, esta vez desde detrás de la puerta, claramente audible. «Por favor, ayúdeme. Llevo tanto tiempo aquí». Magdalena tocó el cerrojo. Estaba caliente. Capítulo 3. El testimonio. El cerrojo cedió fácilmente, como si esperara ser abierto. La puerta de hierro chirrió, y luz real, no de vela sino de fuego, inundó la pequeña cámara. Magdalena levantó la mano para proteger sus ojos, que habían estado acostumbrados a la oscuridad. Cuando su visión se aclaró, vio una habitación más pequeña, iluminada por lámparas de aceite que colgaban de las paredes. El aire aquí era diferente, más cálido, más denso. Olía a incienso, a hierbas secas, a algo que Magdalena no podía identificar. En el centro de la habitación, en una silla de madera, estaba un hombre. No era un hombre vivo. Era una figura de papel, casi del tamaño humano, hecha de periódicos antiguos, pegados juntos y pintados de blanco. En el lugar donde debería estar la cara, había un espejo antiguo, dañado, que reflejaba la luz de las lámparas de una manera que hacía parecer que los ojos miraban, que la expresión cambiaba. En el pecho de la figura, alguien había escrito en tinta negra: «El patrón». Magdalena retrocedió, el corazón desbocado. Esto no era posible. Esto no era real. Pero aquí estaba, real como las piedras bajo sus pies. Miró alrededor de la habitación. Las paredes estaban cubiertas de escritura. Páginas y páginas de texto, escritas con diferentes manos, diferentes tintas, a lo largo de lo que parecían ser décadas. Magdalena se acercó a una de las paredes y comenzó a leer. «Mi nombre es Rodrigo Fernández. Fui traído aquí el 14 de abril de 1889 como castigo por robar una gallina de la hacienda. El patrón ordenó que fuera traído a este lugar, que me dijeron era una mina abandonada. No lo es. Es una cámara de tortura. Hay otros aquí conmigo, hombres,
una mujer, un niño. Todos esperamos muerte. Magdalena pasó la mano sobre el texto, sintiendo las marcas de tinta bajo sus dedos. Continuó leyendo. Día 23. Rodrigo muere esta noche. Lo oímos gritar hasta el amanecer. Luego, silencio. El patrón no baja. Nadie baja excepto para traer agua y un pan duro una vez al día. La mujer dice que rezaremos juntos. Digo que la oración nos salva. Ella dice que al menos nos acompaña. Día 41. Somos 4 ahora. Los otros 2 han muerto. Los cuerpos los dejan aquí, en la cámara anterior. El olor es insoportable. La mujer está enferma. Creo que mañana muere también. Magdalena se dio la vuelta, alejándose de las palabras. Su mente se negaba a procesar lo que estaba leyendo, pero sabía que era verdad. Sabía que estas palabras eran testimonios, crónicas del sufrimiento, palabras dejadas por personas que habían estado aquí, aprisionadas bajo tierra, mientras el mundo arriba continuaba con sus días, sus cosechas, sus vidas. En la esquina de la habitación encontró un baúl de madera. Lo abrió. Adentro había más cuadernos, algunos encuadernados en cuero, otros simples hojas de papel cosidas juntas, todos ellos llenos de escritura. Magdalena tomó uno al azar y leyó la primera página. Soy María del Carmen Reyes. Tengo 32 años. Mi esposo fue traído aquí hace 3 meses acusado de sedición. Lo vi bajar las escaleras encadenado. Luego me trajeron a mí, porque protesté. Me dijeron que sería solo una noche. Eso fue hace 178 días. He contado cada uno. Magdalena cerró el cuaderno. Sus manos temblaban. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y respiró lentamente. Pasó lo que parecieron horas leyendo. Los cuadernos contaban historias, historias de gente común, campesinos, obreros, sus familias, que había sido traída a este lugar bajo la hacienda de don Porfirio Vega durante los últimos años del porfiriato, cuando la represión a los que protestaban era brutal, cuando los ricos podían hacer desaparecer a las personas como si nunca hubieran existido. Un cuaderno describía cómo un grupo de trabajadores había intentado una huelga por mejores condiciones. Todos ellos fueron traídos aquí. Todos ellos murieron aquí. Otro contaba la historia de una mujer que había rechazado los avances del hijo de don Porfirio. Fue encerrada por brujería. Su nombre era escrito una y otra vez en las paredes, como si la repetición pudiera mantenerla viva en la memoria. Hacia el final del último cuaderno, la escritura se hacía cada vez más débil, las palabras menos legibles. La última entrada estaba fechada el 3 de noviembre de 1911. Soy el último. Los otros murieron. María del Carmen fue la última. Murió hace 3 semanas. La escuché respirar cada noche. Pero anoche no. Esta mañana, silencio absoluto. Arriba oigo explosiones. La revolución ha llegado. Oigo gritar caballos, armas. Don Porfirio ha huido, dicen. La hacienda está siendo quemada. Nadie sabe que estamos aquí. Nadie sabe que hemos estado aquí. Escribo esto esperando que alguien encuentre estas palabras. Espero que alguien sepa que vivimos, que sufrimos, que morimos. Mi nombre es Casimiro Mendoza. Tengo 43 años. Quería que alguien lo supiera. Esa fue la última palabra escrita en los cuadernos, 1911. Hace 41 años. Magdalena se puso de pie lentamente. Miró la figura de papel en la silla, el espejo que reflejaba su propia cara, vieja, exhausta, terriblemente viva. Miró las paredes cubiertas de palabras. Miró el baúl lleno de testimonio. Y entonces comprendió. Las voces que había escuchado no eran fantasmas, no eran apariciones sobrenaturales, eran ecos, memorias grabadas en piedra, en tinta, en la atmósfera misma de este lugar de sufrimiento. Magdalena había escuchado a los muertos no porque estuvieran vivos, sino porque sus palabras seguían gritando desde el silencio. Capítulo 4. El peso de saber. Magdalena pasó esa noche en la cámara subterránea. No podía irse. Su cuerpo se negaba. Se sentó junto a la figura de papel, el patrón, con los cuadernos alrededor de ella como si fueran sus propios hijos, sus propias responsabilidades.
Pasada la medianoche, cuando el silencio era absoluto, Magdalena comenzó a hablar en voz baja. «Yo los conocía», dijo, aunque sabía que hablaba a los muertos. «O conocía a sus hijos, Casimiro Mendoza, el último que escribió. Su hijo trabajaba en los campos de mi padre. Se llamaba también Casimiro. Murió en la Revolución. Yo pensé que había muerto en una batalla. Ahora comprendo que moría aquí, sin saber que su padre también». Se interrumpió. Su voz se quebraba. «El pueblo entero lo sabía, ¿verdad?», continuó. «Todos sabían que la gente desaparecía. Todos sabían lo que don Porfirio hacía. Y todos guardamos silencio. Porque guardé silencio, yo también. Porque mi padre guardó silencio. Porque era más seguro no hablar». Al amanecer, Magdalena subió de nuevo a la superficie. Tardó horas. Sus piernas, viejas y cansadas, protestaban con cada escalón. Cuando finalmente salió a la luz del día, el sol estaba alto, el mundo arriba seguía siendo el mismo, campos de maíz, montañas lejanas, campesinos trabajando, la vida continuando como siempre. Magdalena se sentó en la cocina, frente al agujero que conducía a las escaleras de piedra. Pasó todo el día sentada, sin comer, sin beber, solo pensando. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a las autoridades? ¿Decirles que en su cocina había un túnel lleno de huesos, de palabras de los muertos? ¿Quién la creería? Y si la creían, ¿qué pasaría? Los huesos serían recogidos, puestos en cajas, enterrados en algún lugar oficial. Los cuadernos serían guardados en algún archivo. La historia sería documentada, clasificada y luego olvidada de nuevo. Porque eso es lo que hacía México, olvidar. Construía olvido sobre olvido, túnel sobre túnel de silencio. A la tarde alguien golpeó a la puerta. Era Soledad, la hermana de su difunto marido. Soledad tenía una tienda en el pueblo y venía a visitarla a veces, trayendo pan, telas, noticias de lo que sucedía abajo en la aldea. «¿Estás bien?», preguntó Soledad cuando vio a Magdalena. «Te ves pálida. ¿Estás enferma?». «Estoy bien», respondió Magdalena automáticamente. «Solo cansada». Soledad miró alrededor, viendo el piso roto de la cocina, el agujero. «¿Qué pasó aquí? ¿Se te rompió la casa?». «Sí», dijo Magdalena. «Una grieta, nada grave». Soledad frunció el ceño, pero no presionó. Las viejas eran así, sus casas se caían a pedazos poco a poco, y ellas lo soportaban sin quejarse. Cuando Soledad se fue, Magdalena cerró la puerta y se sentó nuevamente en la oscuridad que se aproximaba. Esa noche pasó varias horas escribiendo. Escribió todo lo que había visto, todo lo que había leído, todo lo que había comprendido. Escribió sobre los cuadernos, sobre los nombres de los muertos, sobre las voces que había escuchado. Escribió en un cuaderno viejo que encontró en una caja en la esquina de su cuarto, lleno de tinta de hace años, con páginas en blanco aún disponibles. «Esto debe ser recordado», escribió. «Aunque nadie más lo sepa, aunque el mundo entero lo olvide, estos nombres deben estar en algún lugar. Estos muertos deben ser nombrados». Pasó 3 noches escribiendo, bajando a la cámara subterránea, leyendo los cuadernos originales, asegurándose de que copiaba correctamente los nombres, las fechas, las historias. Sus manos, ya artríticas, le dolían terriblemente, pero no se detuvo. Al 4.º día, cubrió el agujero en la cocina. Usó una losa de piedra que encontró en el patio, la que había usado su padre para moler maíz. La colocó sobre el agujero, dejando solo una rendija lo suficientemente grande como para que ella pudiera levantar la piedra si lo necesitaba. Luego enterró su cuaderno de copias, lo envolvió en tela de lino, sellado con cera, y lo escondió bajo una tabla suelta en el suelo de su dormitorio. A la semana siguiente, fue al pueblo. En la iglesia buscó al cura, el padre Julio, un hombre que había llegado a San Miguel hacía apenas 5 años. Era relativamente joven, quizás 50, con ojos que parecían genuinamente interesados en los sufrimientos de su rebaño. «Padre»,
Dijo Magdalena cuando estaban solos en la sacristía. ¿Usted cree que los muertos abandonados, los que nadie recuerda, alguien puede ayudarles? El padre Julio la miró con cierta preocupación. Magdalena veía muchas viudas, comprendía el luto que no termina. Sí, Magdalena, la oración nos conecta con todos los muertos, especialmente los que sufrieron. ¿Por qué preguntas? Tengo una lista de nombres, dijo Magdalena lentamente. Gente que desapareció hace mucho tiempo, gente que sufría. ¿Podría el pueblo decir una misa por ellos, aunque nadie los recuerde? El padre Julio la miró un momento largo. Luego asintió. Sí, trae los nombres. Rezaremos por ellos. Una semana después, en una misa en la madrugada, cuando apenas una docena de personas estaban en la iglesia, el padre Julio leyó los nombres en voz alta. Casimiro Mendoza, María del Carmen Reyes, Rodrigo Fernández, y los otros, 16 nombres en total. Sus voces en la iglesia vacía, iluminada solo por velas, parecían llenar todo el espacio como si los muertos estuvieran realmente ahí, escuchando, finalmente siendo nombrados. Magdalena lloró. No había llorado en años, no desde la muerte de Jesús, no desde que aprendió que el llanto no cambiaba nada. Pero ahora lloraba, por todas las personas que habían estado bajo su casa, gritando en silencio, escribiendo en las paredes, muriendo en la oscuridad. Cuando terminó la misa, la gente se fue, excepto el padre Julio, quien se acercó a Magdalena cuando se disponía a salir. ¿De dónde sacaste esos nombres?, preguntó tranquilamente. Magdalena lo miró. Podría mentir, podría decir que alguien en el pueblo le había contado historias, podría proteger su secreto, pero algo en los ojos del sacerdote le decía que él ya sabía, o que, de alguna manera, estaba listo para saber. Hay un lugar, dijo Magdalena, bajo tierra, un lugar donde fueron dejados, donde escribieron sus historias. El padre Julio no pareció sorprendido. ¿Quieres que lo sepa alguien más?, preguntó. Magdalena pensó en ello. Pensó en los huesos que estaban bajo su cocina. Pensó en los cuadernos llenos de palabras desesperadas. Pensó en todo lo que podría suceder si esto salía a la luz. Las noticias, los investigadores, quizá una excavación, una documentación oficial que los convirtiera en un asunto de Estado. Pero también pensó en que había personas en el pueblo, gente antigua, viuda como ella, que tenían padres desaparecidos, hijos desaparecidos, hermanos que habían sido llevados en la noche y nunca más vistos. Sí, dijo Magdalena, pero de vagar, pacientemente. Estos muertos han esperado 41 años. Pueden esperar un poco más mientras contamos su historia correctamente. El padre Julio asintió. Entonces iremos juntos, dijo, y escucharemos lo que tienen que decirnos. Epílogo. Pasaron 3 años. El padre Julio murió en 1955, pero antes de morir, ayudó a Magdalena a documentar todo lo que había en la cámara bajo su casa. Hablaron con historiadores en la ciudad. Poco a poco, la historia emergió del silencio. Los restos fueron recuperados respetuosamente y enterrados en el cementerio del pueblo, con marcas que llevaban los nombres de los muertos. Los cuadernos fueron guardados en el archivo de la iglesia, luego transferidos a un museo en Oaxaca, donde se convirtieron en parte del registro oficial de las injusticias del porfiriato. Magdalena vivió hasta los 81 años. Cuando murió en 1978, la gente del pueblo dijo que había sido una mujer importante, aunque no supieran exactamente por qué. Solo sabían que era la viuda que había encontrado la verdad bajo su cocina. Cada año, en el Día de Muertos, alguien colocaba flores frente a la iglesia de San Miguel del Espíritu, con los nombres de los 16 muertos escritos en un papel. Y en su casa, que fue vendida años después de su muerte, a veces nuevos ocupantes hablaban de ruidos extraños que venían del suelo, voces susurrando en la noche, pero siempre era interpretado como el viento, como la casa vieja respirando. Solo Magdalena había sabido la verdad. Solo ella había escuchado a los muertos nombrándose a sí mismos, pidiendo que no fueran olvidados. Y ella había escuchado, había recordado,
Había cuidado de sus historias como si fueran sus propias historias, porque en cierto sentido lo eran. Porque el silencio es la enfermedad de las naciones que asesinan gente, y la memoria es el único remedio.